Hoy continuamos con nuestra serie Conexión, una iglesia conectada con Dios. Una serie donde hemos estado aprendiendo lo importante que es estar conectados con Dios por medio de la oración. Y el tema que quiero compartirte el día de hoy lleva por nombre o por título Oración de Liberación. Y miren, cuando uno oye oración de liberación, dicen, híjole, ya nos van a sacar los chamucos, nos tenemos que retorcer, tenemos que escupir, tenemos que hacer algo, porque normalmente asociamos la liberación pues con una posesión demoníaca, con algo que se tiene que manifestar en nosotros, para de una u otra manera creer que hemos sido hechos libres. Pero realmente la oración de liberación es parte, porque Dios desea hacernos libres de lo que nos atormenta, pero la oración de liberación la podemos encontrar en Mateo 6:12, en lo que hemos estudiado y que hemos llamado como el Padre Nuestro. Se recuerdan que durante esta serie hemos estado viendo diferentes bloques del Padre Nuestro, y en el caso del bloque que vamos a ver el día de hoy, Jesús hace algo bonito, nos motiva a hacer algo donde a lo mejor para algunos no hay conflicto, para otros puede ser difícil. Y Jesús en Mateo 6:12, en el Padre Nuestro, ora lo siguiente: y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan en contra de nosotros. Y como estamos hablando acerca de la oración, quiero leerte esto. La oración debe de llevarnos a ser personas que extiendan el perdón a quienes nos han ofendido. A ver, ¿cuántos oran? Si tú oras, levanta tu mano y di: yo sí oro, pastor, todos los días, 3 veces al día. Bueno, quiero decirte esto: la oración, a los que oramos, los que tenemos una íntima relación con Dios, la oración nos tiene que llevar ¿a qué? A ser personas que perdonemos. Mientras más cerca estamos de Dios, más nos vamos a parecer a Él. Ahora sí, como dirían por ahí, dime cuánto oras, pero te quiero ver cuánto estás perdonando a los que te han ofendido. Entonces, cuando oramos o cuando decimos tener una vida muy buena y relación con Dios por medio de la oración, el perdón en nosotros debería de ser algo natural. Porque Dios por naturaleza ama y perdona. Ahora, ¿por qué tenemos que perdonar y liberar a los que nos han ofendido? Pregúntate a ti mismo: ¿por qué tenemos que perdonar y liberar a los que nos han ofendido? Y vamos a ver una historia donde el mismo Jesús nos platica y nos narra un caso acerca del perdón. Esta historia la encontramos en Mateo 18, 23 al 35. Si traes tu Biblia, ahí sácala. Vamos a Mateo 18, 23 al 35. Si no la traes, bueno, ahí estará apareciendo en pantalla. Y te empiezo a leer lo que la palabra de Dios dice. Por esto sucede con el reino de los cielos, como un rey que quiso hacer cuentas con sus funcionarios. Dice el 24: estaba comenzando a hacerlas cuando le presentaron a uno que le debía muchos millones. Digan conmigo: muchos millones. Dice el 25: como aquel funcionario no tenía con qué pagar, el rey le ordenó que lo vendieran como esclavo, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que tenía, para que quedara pagada la deuda. Dice el 26: el funcionario se arrodilló delante del rey y le rogó: tenga usted paciencia conmigo y se lo pagaré todo. Dice el 27: y el rey tuvo compasión de él. ¿A cuántos le gustaría que le perdonaran las deudas que tienen? Qué padre sería eso, ¿no? Y dice: y el rey tuvo compasión de él, así que le perdonó la deuda y lo puso en libertad. Dice el 28: pero al salir, aquel funcionario se encontró con un compañero suyo que le debía una pequeña cantidad. Entonces digan conmigo: millones, pequeña cantidad. Vamos viendo. Entonces, que le debía una pequeña cantidad, lo agarró del cuello y comenzó a estrangularlo, diciéndole:
págame lo que me debes. Y dice el 26, el compañero, arrodillándose delante de él, le rogó, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Dice el 30, pero el otro no quiso, sino que lo hizo meter en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Dice el 31, esto dolió mucho a los otros funcionarios que fueron a contarle al rey todo lo que sucedió. Y dice el 32, entonces el rey lo mandó a llamar y le dijo, malvado, yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo rogaste. Y dice el 33, pues tú también debiste tener compasión de tu compañero, del mismo modo que yo tuve compasión de ti. Y dice el 34, y tanto se enojó el rey que ordenó castigarlo hasta que pagara todo lo que debía. Y dice Jesús en el versículo 36, y Jesús añadió, así hará también con ustedes mi Padre Celestial, si cada uno de ustedes no perdona de corazón a su hermano. Esas palabritas que Jesús dijo que a veces queremos que no las digan, ¿no? Y miren, según la historia que acabamos de leer, sin meternos a investigar tanto en base a lo que escuchamos, ¿por qué deberíamos de perdonar a los que nos deben algo? Según en base a lo que leímos, ¿por qué deberíamos de perdonar a los que nos deben algo? Porque nosotros hemos sido perdonados. La respuesta es fácil. Quiero leerte esto, miren. Extender el perdón para alguien que no está en Cristo puede ser opcional, pero para todos aquellos que son gobernados por Jesús, el perdón es una muestra de que realmente Jesús es nuestro Señor y de que hemos tenido un encuentro con su amor. Lucas 7:47 dice lo siguiente, por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Entonces, una muestra de que hemos sido perdonados, o una de nuestras reacciones por naturaleza que deberíamos de tener al ser perdonados, es amar al grado que podamos manifestar nuestro amor a la medida del perdón que se nos otorgó. Ahora miren, se necesita ser malo para los negocios para no aceptar esta propuesta que Jesús nos planteó. ¿Cuánto le debía este hombre a Dios? Millones. ¿Y cuánto le debían a él? Pocos pesos. Ahora, haz esta idea en tu mente. Tú le debes 1 millón a Dios, 1 millón de pesos a Dios. Ve lo que está planteando Dios aquí. Tú me debes 1 millón de pesos. Imagínate esto, le debes 1 millón a Dios. Y Dios ahora te dice, pero ven, les ha pasado que cuando uno tiene deudas, a veces el banco le llama para negociar, ¿no? Oye, te hablamos de Electra, te hablamos de tal lugar, mira, debes tanto, pero si pagas tanto, la deuda queda saldada. Miren lo que Dios nos está proponiendo. De verdad, deberíamos de ser no tan buenos para hacer negocios para rechazar su oferta. Imagínate que le debes 1 millón de pesos a Dios y se los tienes que pagar. Y dice Dios, bueno, pero si tú le perdonas al que te debe 1,000 pesos, yo te perdono la deuda de 1 millón. ¿Qué harías? Hasta 2,000. Miren, el perdón, más que allá de una cuestión de inteligencia o de sentir una emoción, es una cuestión de sabiduría. Por eso podríamos decir que las personas que perdonan son inteligentes. Porque entonces ya estamos viendo más o menos la idea que Dios nos dice. Amigo, tú estás en más problemas que el que tiene problemas contigo. Pero todos los problemas que tú tienes, si tú decides perdonar estos poquitos problemas que te hicieron a ti, yo te voy a perdonar. ¿Cuántos quieren que les perdonen el millón? Pues nada más dile así al lado, dile, pues perdona a otros. Ven las matemáticas de Dios, cómo Dios es bien increíble y nos da esa oportunidad. Miren, Dios nos ha perdonado
y Él espera que podamos externar el mismo perdón a otros. Ahora, vamos a ver qué beneficios puede traer el perdón hacia nuestra vida y cómo el liberar a otros nos puede traer grandes beneficios a nosotros. Miren, el perdón es como una deuda. Cuando alguien te ofende, te debe. ¿Qué te debe? Unas disculpas. Está en deuda contigo. Por eso cuando alguien te daña, esa persona queda esclavizada a ti. Y viceversa. Cuando tú dañas o lastimas a alguien, tú estás en deuda con esa persona. Pero vamos a ver qué beneficios puede traer el liberar. ¿Tú liberarías a alguien de una deuda que te tiene? Pues no, pues me debe 5,000, pastor, pues ¿cómo cree que se la voy a perdonar? ¿Tú liberarías a alguien de una deuda que tiene contigo? Tú dirás, pues ¿qué beneficio voy a obtener? Al contrario, voy a perder. Pero en el caso del perdón, cuando tú y yo decimos, voy a decidir perdonar a mi papá, aunque me deba el tiempo que me dejó solo. Voy a decidir perdonar al que fue mi cónyuge, al que fue mi novio, al que fue algo mío, aunque me deba. ¿Qué beneficio nos va a traer? Vamos a ver, miren. Y el primer beneficio que nos trae es que nos libera del resentimiento. Cuando perdonamos, nos liberamos ¿de qué? Del resentimiento. Y miren, el resentimiento es autotorturarnos a nosotros mismos. ¿Cuántos han sido ofendidos? Si a ti te han ofendido y quedas resentido, quiero decirte algo. La acción que un día te hicieron ya pasó. Pero el quedar resentido con la ofensa te va a seguir torturando todos los días de tu vida. Ahora, el resentimiento se genera en base a una ofensa que nos hicieron. Y es algo que puede durar mucho tiempo en nuestra vida. Inclusive el resentimiento detona cuando algo nos sucede de la misma manera como un día nos pasó. ¿Te ha pasado? Y ahorita vamos a ir viendo a lo mejor, a ver cuántos son resentidos de aquí. ¿No hay resentidos? Ay, gloria a Dios. Dice, una persona resentida suele tener los siguientes comportamientos. Y vamos a verlos, miren, siempre está ofendida. ¿Siempre está qué? Ofendida. Mira cómo salió el sol hoy. Y de seguro el de la combi no se paró porque vio que era yo y no quería subirme. Y de seguro solo lo hicieron para hacerme daño. Y esta persona, las personas resentidas viven normalmente ¿qué? Ofendidas. Otra de las maneras que se expresa el resentimiento es, expresan rabia cuando algo les recuerda lo que un día pasó. Se enojan de repente. Entonces, oye, pues estabas bien contenta, estabas bien contento, ¿qué te pasó? ¿Vio a alguien o algo le recordó lo que un día le sucedió? Entonces expresan rabia. Miren, y rabia no es lo mismo que enojo, ¿eh? Rabia ya es cuando ¿has visto al perrito cómo se pone? Y entonces una persona resentida tiene este tipo de comportamientos. Otra de las maneras que se expresa es la presencia de ciertas personas les molesta. Llegó alguien y empiezan allá a decir de cosas ahí entre ellas. Dice, ¿solo porque llegó quién? Alguien. Pues una persona resentida está siempre así. Ve que llega alguien, y siempre, cuando la presencia de una persona ¿le qué? Le molesta. Ay, ya me voy a ir porque ya llegó fulano de tal. Ya me voy a ir porque ya vino, quién sabe qué. Entonces, solo porque alguien ¿qué? Llegó. Entonces el resentimiento se manifiesta de esa manera. Entonces, ¿hay resentidos o no hay resentidos? ¿Sí o no? Cuando alguien ve a alguien y dice, ay, ya vino, y no va a venir la hermana, que quién sabe qué, ay, espérate. Y el resentimiento se empieza a manifestar. La presencia de ciertas personas les molesta. Otra de las maneras que se manifiesta es culpa a los demás continuamente. Todos tienen la culpa, menos esta persona. Y el resentimiento nace a raíz de ¿qué? De alguien que te lastimó, de una acción que pasó. Todos tienen la culpa. No, es que la culpa la tiene la hermana.
No, es que la culpa la tiene mi esposa. No, es que la culpa la tienen mis hijos. No, es que la culpa la tiene mi patrón. No, es que la culpa la tienen mis compañeros de trabajo. No, es que la culpa la tiene mi vecino. No, es que la culpa la tiene Dios. ¿Para qué me pone a vivir aquí? Hasta Dios sale ahí entre los trapos, ¿no? Pero nos vivimos culpando ¿a quién? A los demás. Entonces el resentimiento así se manifiesta. Entonces tú dices, ay, el presidente que tenemos, y mira esto y que anda allá. Es una manera una expresión de ¿qué? De resentimiento. Y miren, otra de las maneras es, piensan que la presencia de los demás en su persona es hostil. Esto está difícil, porque creen que toda persona que se le acerca es para hacerle daño. De seguro me saludó porque algo quiere, algo me está planeando hacer. Y todas las personas, hola, buenos días. No, este me saludó porque algo quiere, de seguro quiere saber cuándo estoy en mi casa para meterse a robar. Porque todo acercamiento lo ve como hostil, como si la fuesen a atacar, como si lo fuesen a atacar, como si le fuesen a hacer daño. Y otra de las maneras es que el resentimiento se manifiesta en nuestra salud negativamente. Entonces, ¿habemos resentidos o no habemos resentidos? Y miren, mientras la persona que nos ofendió, quiero leerte esto, miren, mientras nosotros estamos resentidos, la persona que nos ofendió vive su vida normal. Nosotros al no perdonar, dejamos que algo que un día dolió, porque dolió lo que nos hicieron, claro que las heridas duelen, claro que las cosas que nos hacen duelen, pero duelen en el momento. Dejamos que nos siga doliendo toda la vida. La herida te va a doler ahí. ¡Ah! Me corté. Ya, a los 5 días se pasó. ¡Ay, pero cómo me acuerdo para qué árbol cuando me corté! Y dejamos que ese resentimiento se anide en nosotros y empezamos, ojo, y empezamos a ser prisionera a las personas. Porque todos aquellos que nos ofenden, ¿qué nos deben? ¿Nos deben algo? Porque nos ofendieron, nos dañaron y nos lastimaron. Nos deben algo. Entonces, nosotros nos empezamos a encerrar en la ofensa. Y quiero ponerte este ejemplo. Entonces el resentimiento se vuelve como una piedra en el zapato. ¿Te ha pasado alguna vez que se te mete una piedrita en el zapato? Si eres sabio, te detienes y no importa quién te ve, te quitas el zapato y sacas la piedrita. Pero si eres una persona que dice, ay no, me aguanto hasta llegar a la casa, ahí vas con la piedrita todo el camino. No se me va a entender. Y no sacamos esa piedra. Y la manera de sacar las heridas y la manera de sacar el resentimiento de nuestra vida es perdonando. Te quiero preguntar, ¿vas a seguir con la piedrita en tu zapato? Miren, cuando perdonamos, somos libres del resentimiento. ¿Cuántos quieren ser libres del resentimiento hoy? Tienes que perdonar. Te quisiera decir, ponerte una música suave, darte un masaje para decirte, deja que Dios te revele y que te sientas bien en paz, para poder sentir esa tranquilidad. Pero la manera en que tú y yo podemos ser libres es cuando en nuestra oración le decimos al Padre, Padre, perdona mis pecados, así como yo también voy a perdonar a los que me han ofendido. Job 21:23 dice lo siguiente en la palabra de Dios: hay quienes llegan a la muerte llenos de vigor, felices y tranquilos. Fíjense, hay unos que mueren como felices. Dice otra versión, gorditos, llenos de grasa. Fíjense, dice, felices, tranquilos, llenos de vigor. Es decir, miren, se mueren contentos. Y dice el 24, llenos de prosperidad y salud. Y dice el 25, otros, en cambio, viven amargados y mueren sin haber probado la felicidad. Entonces la amargura, cuando no perdonamos, nos amarga la vida. Uno no disfruta las cosas que hacemos porque hay alguien que nos recuerda. Estamos resentidos, estamos amargados. Venías a la iglesia bien contento a cantarle a Dios y vino con el que estás amargado y resentido y te amargó. Bueno, él no, te lo amargaste tú. Y donde quiere, y ya salió la vecina y siempre estaba bien, ay, no tendrá otra cosa que hacer. Resentidos. Y aquí es donde yo te quiero preguntar esto: ¿cómo estás viviendo tu vida?
¿Cómo quieres vivir tus días que están por delante? Si los quieres vivir bien, quiero decirte esto: deja de torturarte con el resentimiento. Porque el resentimiento es como una ¿qué? Una piedrita en el zapato. Miren, cuando perdonamos a los demás, nos liberamos de nuestro resentimiento. Pero ok, pastor, perdono a los demás, quedo libre de resentimiento, pero ¿cómo le hago yo para sanar? Porque la piedrita me dejó una marca ahí. Porque la piedrita ahora tengo que usar ciertos zapatos especiales. Ahí me dejó una marca. Bueno, ¿cómo sanamos nosotros? ¿Y cómo nos liberamos de la herida que otros nos han hecho a nosotros? ¿Cómo liberamos nosotros a los que nos dañaron? Perdonándonos. Por eso el Padre nuestro dice: perdóname, así como yo perdono a los que me ofenden. Es por medio del perdón. Sí, pastor, pero a mí me sigue doliendo. Yo sigo teniendo la marca. Yo sigo teniendo la cicatriz. Yo sigo teniendo ese recuerdo en mi mente. ¿Cómo nos liberamos de la herida que un día nos hicieron? Bueno, primero, miren, y como primer punto, déjalo en manos de Dios. Te quiero decir algo: el tiempo no sana nada. Una persona te puede hacer olvidar lo que viviste por un momento. Unas vacaciones te pueden hacer olvidar lo que viviste por un momento. Pero hay una noticia: te traerán un día de vuelta a la realidad. Entonces, pastor, ¿cómo sanamos? Déjaselo a Dios. Miren, cuando alguien nos ofende y nos duele, nuestra respuesta inmediata es querer venganza. O nada más yo. O a ver quién de aquí: ay, me pegó, que Dios te bendiga, déjame orar por ti para que te vaya bien en tu trabajo y en todo lo que hagas. No, cuando alguien te hace algo, ya no le voy a hablar, ya no voy a hacer esto. Nuestra primer, ¿qué es? Venganza. A lo mejor no dices: no, pues lo voy a matar, no llegamos a ese grado. No, le voy a dejar de hablar para que sientan lo que yo siento. Ah, no, cuando pido un favor yo no se lo voy a hacer. Nuestra primera reacción, ¿cuál es? Vengarnos. Dice, algunos buscan que se la paguen. ¿Sí o no? Cuando alguien te hace algo dices: híjole, aprovecha, hijito, porque cuando venga la mía, hasta decir: no, hombre, la mía va a venir más fuerte. Otros quizás no van directamente con la persona, pero le desean mal. Ojalá le vaya bien mal al de la tienda por no quererme fiar. Ojalá le vaya bien mal al maestro que me reprobó. Y empezamos a desearle. Porque nuestro instinto es ¿qué? Vengarnos. No es extender el perdón. Y entonces, si hay algo en tu vida que tú no has podido sanar o perdonar, ponlo en las manos de Dios. ¿Hay algo que no has podido perdonar o sanar? Ponlo en las manos de Dios. Dice la palabra en Romanos 12, del 17 al 21, miren. Y antes de leerte esto: ¿por qué, pastor? ¿Por qué lo tengo que poner en las manos de Dios? Dios es el cirujano por experiencia, por excelencia. Él sabe lo que tú y yo necesitamos. Y miren, Romanos 12, del 17 al 21, te lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual, dice lo siguiente: si alguien los trata mal, ¿a cuánto lo han tratado mal de vez en cuando? Dice, si alguien los trata mal, no le paguen con la misma moneda. Al contrario, busquen siempre hacer el bien a todos. Y dice el 18, hagan todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo. Ay, qué difícil aquí, ¿ven? Ya la carta a los romanos se puso media complicada, ¿no? Dice el 19, queridos hermanos, no busquen la venganza, sino dejen que Dios se encargue de castigar a los malvados. Pues en la Biblia Dios dice, a mí me toca vengarme, yo le daré a cada cual su merecido. Cuando alguien nos ha dañado y nos ha lastimado, nuestra reacción, ¿cuál es? Venganza. Pero te quiero decir algo. Tú y yo no tenemos la autoridad para decidir si nos vengamos o no. La venganza es algo que solamente le pertenece a Dios. Por eso si un día alguien te dañó, si un día alguien te lastimó, si un día alguien hizo algo que te traumó, que ocasionó algo en ti, ponlo en las manos de Dios. Y Él determinará qué hará con esa persona. Y Él determinará dictar su juicio sobre ella.
Pero por muy fuerte que haya sido, pero también quiero abrir un paréntesis aquí. Si en la cuestión donde te hirieron o te lastimaron, tu vida, tu salud, estuvo en riesgo, busca ayuda. Porque a lo mejor te están golpeando, ¿sabes? Pues el pastor dijo que tengo que perdonar y aguantarme los mamás. No. Busca ayuda. Acércate con alguien, acércate con las autoridades que te puedan dar un seguimiento en ese segmento. Tu integridad también es importante. Yo estoy refiriendo en otras cuestiones, en otros puntos donde a lo mejor una ofensa pequeña nos amargó la vida, causó resentimiento en nosotros. Y si a lo mejor esto, aunque fue muy fuerte, pero ya tiene tiempo que pasó y no tomaste ninguna acción legal, bueno, decide dejarla en el pasado, si es que ya lo dejaste así en tu vida. Pero entonces, miren, dice, no busquen la venganza. Cuando alguien te ofenda, no busques la venganza. Cuando alguien te hiera, no busques la venganza. Y dice Dios, yo le daré a cada cual su merecimiento. Él va a dictar el juicio. Toda herida que te hicieron, persona que te la hizo, tráela delante de Dios. Él es el juez por excelencia. Y te voy a decir por qué delante de Dios. Miren, porque si tu esposo te está tratando de una manera, a lo mejor que tú digas, bueno, pues yo siento que no está siendo buen esposo, y vas con tu amiga Chonchita que lleva 15 años de divorciada, 3 matrimonios, 3 parejas que ha tenido. Oye, ¿cómo ves? ¿Qué crees que te va a decir Chonchita? Hombre, pues déjalo, que lo andas aguantando. O inclusive, no, hombre, vamos, yo te ayudo a pegarle para que sienta. Pero por eso es mejor que ve con Dios. Dios siempre va a tener la respuesta correcta para darle solución al problema por el que estás pasando. Y dice el 20, y también dice, si tu enemigo tiene hambre, ¿quién? Tu enemigo. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Así harás que le arda la cara de vergüenza. Esto no viene del sermón, pero se los paso. Miren, si un día alguien te ofende y te daña, tú devuélvele bien por el mal que te ha hecho. Y fíjense lo que dice la Biblia, harás que le arda la cara. Va a decir, ¿cómo es posible si yo siendo malo con él, solamente recibo cosas buenas cuando yo le he querido hacer daño? Y a mí me pasó apenas hace poquito, como le decimos, vamos a vender postres, y siempre hay una señora que pasa con una cara bien enojada, y siempre pasa así. Y pues como nunca me saluda, tampoco nunca ni buenas noches ni nada, ¿no? Pero ya llevaba varios tiempos que Dios me decía, oye, esta señora siempre pasa así como que enojada, como que no sé de dónde venga. Pero pues yo también por otro lado decía, pero oye, pero pues tú tampoco nada. Y siempre paso por enfrente de mi mesita, ¿no? Y un día la vi que venía, hola, buenas noches, buenas noches. Y de ahí para el real, buenas noches, buenas noches, noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Porque muchas veces nuestro trato puede marcar la diferencia. Muchas veces nuestro trato, nuestra reacción ante las circunstancias puede hacer que lo que iba a explotar se apague. Donde iba a haber fuego se apague. Entonces, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Así harás que le arda la cara de vergüenza. Y dice el 21, no se dejen vencer por el mal. Al contrario, triunfen sobre el mal haciendo el bien. Pastor, como que esas partes de la Biblia no nos gustan tanto. No había una donde dijera que pues Dios nos va a bendecir, Dios nos va a prosperar. Miren, esto es lo mejor que podemos hacer. ¿Sabes cuál es la mejor manera que podemos autoliberarnos? Cuando perdonamos. Que no necesitas que nadie vaya e interponga manos por ti, te unjan con aceite, reprendan demonios de todos los sabores, de todos los colores. La mejor manera en que tú y yo nos podemos liberar es cuando decidimos perdonar. Y miren, deja en manos de Dios a los que te han ofendido y libérate de ese dolor. Otra de las maneras que podemos sanar lo que nos ha pasado, miren, es sana con la gracia de Dios.
¿Quién es el único que nos va a poder sanar? Dios. Sana con la gracia de Dios. Miren, el mejor lugar donde podemos sanar es en la presencia de Dios. Las ofensas son reales y muchas veces duelen demasiado, pero muchas de las cosas que ya pasaron ya no las podemos cambiar, pero sí podemos acercarnos a aquel que nos puede sanar. Es como cuando es que ya pasó. Ay, es que si hubiese hecho esto, hubiese hecho aquello. Ya pasó. Ya pasó. Es que si no hubiese tomado esa decisión, si yo no hubiera ido a ese lugar, ya pasó. Ahora ve con el que te puede sanar. Dios. Su gracia es suficiente. Y vean lo que dice Hebreos 12:15. Procuren que a nadie le falte la gracia de Dios. ¿Qué es lo que nos puede sanar? La gracia de Dios en tu vida. Por eso siempre dile, Señor, que tu gracia me sane, que tu gracia me libere, que tu gracia me llene. Y sigue diciendo la palabra, a fin de que ninguno sea como una planta, fíjense esto, una planta de raíz amarga que hace daño y envenena a la gente. El resentimiento, si no lo cuidamos, se vuelve en amargura. Y quiero decirte esto, la amargura destruye. La amargura contamina. Contamina. Miren, si no un día, dice mi esposa, pues si la que odiaba a su esposo era ella y de que la escuché lo terminé odiando yo. Porque la amargura, ¿qué? Contamina. Y ahí está mi esposa. A veces, oye, que fulano, y a ti te he hecho algo. Alguien que estaba amargado, es que me cae, voy a poner el ejemplo, no que me caiga mal el hermano Tomás. Es que me cae bien mal el hermano Tomás. ¿Por qué? Es que me dijeron esto y esto y esto. ¿Y a ti qué te ha hecho? ¿Una raíz de qué? Vamos a la casa. Cuando la mamá le habla mal del papá a los hijos. Es que tu papá esto, es que tu papá aquello, es que tu papá este, ta. Y a veces uno piensa que no hace nada. Y luego está el hijo amargado, ¿con quién cree? Es que tú fuiste bien malo con nosotros cuando estábamos chiquitos. Ni cuenta se dieron. Pero ¿quién les pasó el mensaje? Alguien que estaba amargado y que estaba resentido. Por eso tenemos que ir a la gracia de Dios, decir, Señor, si tú no cuidas el resentimiento que está en ti, te va a amargar la vida. Y no solamente te va a amargar la vida, vas a amargar a todos los que están a tu alrededor. Vas a dejar de disfrutar la vida. Yo no sé si a ustedes les tocó, y espero nadie de aquí sea, el vecino gruñón. El vecino que siempre está enojado. El vecino a saber que qué le habrá pasado en la vida, que siempre está amargado con todos. Dicho sea de paso, si tienen la oportunidad de ver una película, vean una película que se llama Mi vecino gruñón. Está muy buena, que precisamente habla de esto. Porque si no nos cuidamos, contaminamos todo lo que está a nuestro alrededor. Y entonces la amargura es así como una semillita. No se ve. Por eso cuando de repente, es que te ofendiste, no pasa nada, no te preocupes, no pasa nada. Y por dentro, bien amargados, bien enojados. Y al final, dice aquí, que terminamos contaminando todo. Miren, acércate a la gracia de Dios. Él te sanará y Él te liberará. Él es el que te puede sanar y te puede liberar. Miren, yo he platicado con muchos amigos y que les agradezco que han prestado sus oídos a mis labios, pero te quiero decir algo, ni uno de ellos me ha ayudado a sanar. Conozco varios amigos pastores con los que he platicado situaciones y a veces te digo, híjole, me arrepiento de haberle contado, ya lo amargué. Hay cuestiones que solamente Dios las va a poder sanar. Hay cuestiones que solamente Dios las va a poder liberar. Por eso acércate a Él. Es la mejor manera que tú y yo podemos sanar. Y miren, Jesús padeció para que tú y yo fuéramos sanos y libres. ¿Por qué murió Jesús? Para que tú y yo fuéramos sanos y libres. Entonces, cuando el remordimiento, cuando la amargura, cuando el resentimiento está en nosotros,
Pues lo que Jesús hizo, pues le estamos diciendo: Jesús, pues moriste, pero yo sigo amargado. Jesús, moriste, pero yo sigo atado. Jesús, moriste y resucitaste, pero yo sigo con sed de venganza. Yo sigo queriendo venganza por lo que un día me pasó. Y miren, 1 de Pedro 2:24 dice: Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, para que nosotros muramos al pecado y vivamos una vida de rectitud. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados. Entonces acerquémonos a Él. ¿Por qué se entregó el Señor? Para sanarnos, para liberarnos, para limpiarnos. Y la tercera, miren: lleva tus ofensas y clávalas a la cruz. Entonces, primero, acércate a Dios. Él es el que te puede ayudar. Cuando estés con Él, que su gracia te ayuda a perdonar y a sanar las heridas. Y número 3, miren: lleva tus ofensas a la cruz. ¿A dónde? A la cruz. Lleva tus ofensas a la cruz. Es como cuando la hija se pelea con el esposo y va con la mamá. Sí, hija, aquí quédate. Aquí te acomodo algo. Y te dije, ¿para qué te casabas con ese? Si era así, si era así. Y empieza uno, ¿no? Toda la raíz, todo lo que tenemos adentro. Pero miren, el mejor lugar al cual podemos llevar nuestras ofensas es a la cruz. Y te voy a decir por qué. Toda ofensa o toda herida que nos han hecho delante de la cruz de Cristo es pequeña. Piensa en la herida que te hicieron. Pero delante de la cruz, toda herida es pequeña. Y te voy a decir por qué es pequeña. Porque sigues vivo. A Jesús la traición, el engaño, el abandono, lo mataron. Por eso es que te digo que toda herida, toda cuestión que viste en el pasado, ojo, que es verdad que duele, que lamentamos mucho que hayas pasado por esa situación, pero delante de la cruz, toda herida que ha venido a nuestra vida se vuelve pequeña. Dice la palabra de Dios en Lucas 23:24, lo que Jesús hizo mientras estaba agonizando, mientras había sido traicionado, mientras sus amigos se habían alejado de Él. Fíjate lo que Jesús estaba haciendo cuando clavos habían atravesado su cuerpo. Lucas 23:24, Jesús dijo lo siguiente, y Jesús le decía: Padre, ¿sí está ahí? ¿Qué dice? Y Jesús decía: Padre, ¿qué decía? Pero ve el contexto. Clavos de 3 a 4 pulgadas acaban de atravesar sus brazos. Por eso te digo, miren, a lo mejor tú dices: pastor, es que a usted no le pasó lo que me pasó a mí. A lo mejor no. Pero a Jesús, la traición, las heridas, lo llevaron a morir. Y aún en ese momento que Él estaba sufriendo, cuando nos daña a alguien, ¿qué es lo primero que dice? Que te vaya en la vida, hijo de fulana, y ojalá te muera. Y uno empieza porque nuestro deseo es ¿qué? Venganza. Pero Jesús nos muestra que Él, estando en la cruz, ¿qué hizo? Ojo, vuelve a ver lo mismo, estaba clavado. Una corona de espinas estaba en su cabeza. ¿Qué te pasó? Porque a lo mejor tú dices: es que lo que a mí me pasó es imperdonable. Lo estaban matando. Una lanza estaba por atravesar su costado. Y en medio de eso, voltea a ver al cielo y le dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Tú crees que no sabían? Las personas que te dañaron, claro que sí sabían. Claro que sabían que si hacían o decían lo que dijeron, te iban a dañar y te iban a lastimar. Pero veamos la actitud que tuvo Cristo en medio del sufrimiento, en medio de las heridas y de las traiciones.
Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. ¿Dónde perdonó Jesús? Orando. ¿A quién le habló? ¿La oración qué es? ¿Hablar con quién? Con Dios. Le dijo, papá, perdónanos. Por eso yo te pregunto, ¿cuántos de aquí oran? Todos los que oramos deberíamos de ser movidos a extender el mismo amor y el mismo perdón que hemos recibido. Toda ofensa delante de la cruz de Jesús se vuelve pequeña. Por eso si un día dices, bueno, es que nadie me comprende, ve con Jesús, Él te va a comprender. Porque a lo mejor a mí no me han hecho lo que le hicieron a ti, pero a Jesús y le hicieron de todo. Ve con Él. Porque a veces los pastores que usted no comprende, no, y a lo mejor no te voy a comprender porque yo no viví lo que tú viviste. Como tú tampoco vas a comprender lo que yo he vivido. Pero te tengo una buena noticia, hay alguien que te puede entender y te puede comprender. Y que te aseguro que cuando les pongas tu caso al lado del caso que él vivió, nuestra ofensa se vuelve pequeña. Miren, si deseamos ser libres, dejemos en manos de Dios las ofensas que nos han hecho. ¿Cuántos quieren ser libres? Deja en manos de Dios las ofensas. Dejemos que su gracia nos sane. Decidamos perdonar, aun por muy doloroso que sea. Y miren, cuando decidimos perdonar, le quitamos las armas al enemigo que él puede usar en nuestra contra. ¿Sabes qué le gusta al diablo? Te voy a decir qué es lo que más le gusta al diablo. Al diablo no le gusta que más que andes de borracho, que andes... No. ¿Sabes qué es lo que más le gusta al diablo? Porque a lo mejor tú vienes a la iglesia, ya no tomas, ya no fumas, ya no te drogas, ya no robas, ya no... Pero ¿sabes muchas veces qué podemos seguir haciendo nosotros a pesar de estar en la iglesia? Estar ofendidos y enojados. ¿Y sabes qué le gusta al diablo? Sí, ve y danza y cántame, pero ese resentimiento no lo quites. Ahí síguelo teniendo. Porque mientras sigues teniendo ese resentimiento, brinques, saltes, brinques, llores, te caigas, hables en lengua, yo tengo ese poder. Por eso si al enemigo algo le gusta, y por eso mucha gente te va a decir, no, si tienes la razón para estar enojado, tienes la razón para que te caiga mal, no le hables. Mucha gente se te va a acercar a decir eso, porque ¿sabes qué le conviene al enemigo? Que estés amargado, resentido o enojado. Por eso cuando decidimos perdonar, le estamos dando al diablo le estamos diciendo al enemigo, los demonios se van. ¿Sabes por qué cuando perdonamos el diablo huye? Porque estamos siendo como Jesús. Y si algo el diablo tiene envidia es el perdón. Porque tú y yo nos podemos equivocar y su gracia nos abraza. Por eso es que cuando más te amargas, ¿quién está feliz? ¿Quién creen que es? Es el enemigo. Sí, no lo perdones, no, tú sigue yendo a la iglesia, es más, ya ni le hables, pero tú sigue yendo, sigue enojado, sigue resentido con tu esposo, sigue resentido con tus hijos, sigue resentido con tus amigos. No pasa nada, acabo ya llevas 30 años, 40 años así y no te ha pasado nada. ¿Y sabes por qué no ha pasado nada diferente? Porque no has decidido soltar ese resentimiento, ese enojo, no has decidido perdonar aquello que puede cambiar tu vida. Dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Cuántos quieren que el diablo se vaya de su vida? Perdona. Y a veces como nos ponemos y en el nombre de Jesús echamos fuera todo demonio, todo espíritu que quiera andar en mi casa, y vienen enojados. El diablo se va a ir cuando perdonemos. Las tinieblas se van a ir de nuestra vida cuando ¿qué? Perdonemos. Romanos 12:21 dice, no te dejes vencer por el mal. ¿A cuánto les han hecho cosas malas? No te dejes vencer por el mal,
Al contrario, vence con el bien el mal. Si uno, cuando alguien nos daña, lo que menos uno desea es regresar bien por mal. Ese sí sería un mal negocio, pastor. Pues si me hicieron algo malo, ¿cómo que voy a regresar algo bueno? Yo soy buen negociante y eso no suena muy bien. Pero cuando no nos dejamos vencer y actuamos bien, el diablo se va. ¿Sabes cuál es el aire que respira el diablo? El resentimiento, el enojo, la ira. Y el aire es vital para vivir. ¿Sabes cómo mantenemos al diablo con vida? Cuando seguimos resentidos, cuando seguimos amargados, cuando algo nos dañó. ¿Y quién sigue vivo? El enemigo. Pero cuando decidimos perdonar, miren, le cerramos la llave del oxígeno. El tormento se va. Cuando decidimos perdonar, el enemigo pierde lo que más le gusta de nosotros. Miren, esto es lo que más le gusta al enemigo: que estemos enojados, que estemos amargados o resentidos. Y yo dirá, pastor, yo pensé que lo que al enemigo le gustara es que anduviéramos allá con prostitutas, drogándonos. También le gusta eso. Pero miren, pero a veces en la iglesia hay prácticas de estas que ya no se hacen, pero el enojo sigue ahí. La amargura sigue ahí. ¿Quieres ser libre? Tenemos que perdonar. ¿Quieres vivir la vida que Cristo tiene para ti? Libérate de la amargura por medio del perdón. Nuestra oración nos debe de llevar a perdonar a otros. Nuestros tiempos de oración nos deben de llevar a dejar el resentimiento a un lado. Miren, esto es fuerte. Yo he conocido a muchas personas que tienen una pinta de espiritualidad y que a veces yo me siento pequeño, inclusive al lado de ellos. De verdad, miren, he ido a sus casas a veces de esas personas y tienen una Biblia en la sala, tienen una Biblia en la cocina, tienen una Biblia en su cuarto. Te subes una prédica en la tele de la sala, una prédica en la tele de la cocina, una prédica, no, y yo oro a tal hora, me levanto a tal hora, me levanto, y resentido. Dios. Mientras más cerca estamos de Dios, nos debe de llevar a extender a otros el mismo perdón que hemos recibido. Una verdadera y correcta relación con Dios nos lleva a extender el perdón que hemos recibido de Él con los demás. Una verdadera, correcta relación nos lleva a dejar el resentimiento a un lado. Yo eso no lo apunté aquí, pero quiero decirte esto, miren. A Dios le importa más cómo está tu vida antes que tus prácticas religiosas. En una ocasión Jesús dijo: si tú vienes con tu ofrenda contento y feliz al templo, pero en camino a dejarla te acuerdas que estás enojado con alguien, dice, déjala a un lado, detente y regresa y ponte a cuentas con tu hermano. A lo mejor tú dices, pastor, pues yo no lo voy a ir a buscar, realmente lo que pasó fue grave. Bueno, perdónalo, porque si no nos volvemos como el hombre que debía millones. Ay, Señor, aquí estoy yo, porque todos nos equivocamos todos los días, ¿no? Y si o no le pedimos perdón a Dios, perdóname, Señor. Nosotros bien enojados con el que no nos quiso saludar, con el que nos hizo algo. Y que dijo el Señor: qué malvado eres. Hubieses hecho lo mismo que yo hice. ¿Con quién? Contigo. No nos engañemos. Que nuestros tiempos de oración nos lleven ¿a qué? A perdonar y a dejar el resentimiento a un lado. Y ojo, y no solamente porque Dios quiera que lo dejes. Cuando tú decides liberar, cuando nosotros nos enojamos con alguien, miren, te quiero poner este ejemplo.
nosotros nos volvemos como una cárcel. Porque te apuesto que hay gente que te hirió y te lastimó hace 20 años y siguen viviendo dentro de ti. Qué irónico, ¿no? Normalmente cuando algo no nos sirve, lo tiramos. Pero porque una ofensa que nos dañó, que nos hizo mal, la anidamos. ¿Quieres ser libre? Suelta ese odio, suelta ese resentimiento y decide perdonar. Hoy liberémonos y liberemos a los que nos han ofendido. Recibamos la libertad que Cristo nos ha dado. La mejor manera de ser libres es cuando decidimos perdonar las ofensas que nos han hecho. La mejor manera de sanar es acercándonos a Dios y clavando nuestras ofensas en la cruz. Ahí cierra tus ojos.